En el aeropuerto JFK de Nueva York, entre anuncios y prisas, la risa de mis suegros pesó más que cualquier altavoz. Lo que nadie imaginaba es quién me miraría minutos después. El cielo gris de septiembre colgaba sobre Nueva York con su humedad característica. Dentro del aeropuerto internacional, JFK, el bullicio era una coreografía caótica. Familias despidiéndose con lágrimas, ejecutivos hablando por teléfono sin mirar alrededor, niños aferrados a peluches gastados. En medio de esa multitud iba yo, caminando junto a mi esposo y mis suegros, que nunca perdían oportunidad de recordarme que no estaba a su altura. Al acercarnos a la puerta 47B, la voz metálica anunció el embarque de clase ejecutiva. Mis manos temblaban mientras apretaba mi boleto. A diferencia de ellos, yo no había pagado un ascenso. Mi asiento estaba al fondo, en económica. «Dios mío, mírala», susurró mi suegra, con un tono lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. Sus ojos brillaban con burla. «Irá apretada como equipaje barato». Mi suegro rió con complicidad, negando con la cabeza. «Imaginen las caras cuando la vean pasar al fondo. No pertenece aquí, ni en esta familia tampoco». Las palabras me atravesaron como agua helada. Algunos pasajeros alrededor giraron discretamente. Unos sonrieron con malicia, otros fingieron no escuchar. Sentí las mejillas arder, la garganta cerrarse. El altavoz llamó a los pasajeros prioritarios. Mis suegros caminaron erguidos, con los boletos dorados en alto, como trofeos. Mi esposo los siguió, refugiado en el silencio. Yo quedé atrás, con el pase económico que de repente parecía de plomo. Respiré hondo, observé las pantallas, los cafés abarrotados, los viajeros distraídos, y me susurré: «Esto no me va a romper. No hoy». Lo que ocurrió en ese vuelo apenas comenzaba. El destino me había reservado un giro que nadie esperaba. Las filas de embarque avanzaban como pequeñas mareas. 1 y 2 se deslizaron primero, luego 3, después 4. El altavoz chisporroteó con la cadencia conocida del viaje. Retrasos en otra puerta, un carrito de bebé que necesitaba etiqueta, una última llamada a lo lejos. Yo esperaba detrás de la cinta para el grupo 6, con mis suegros al otro lado del separador, ya listos para internarse en el finger con sus carry-ons brillantes y esa postura de quien cree que el mundo les abre paso antes de tiempo. Entonces surgió la confusión. Primero un murmullo, luego un nudo apretado. Una pareja de ancianos, por el acento, brasileños, estaba junto al mostrador. La mujer sostenía una bolsa plástica con insulina y un gel refrigerante. El marido, nervioso, apretaba un pase de abordar con tinta corrida por los dedos húmedos. La agente de puerta, desbordada, intentaba explicar políticas encima del zumbido del terminal. Las palabras chocaban y se disolvían. Los ojos de la mujer se vidriaron. Podía sentir el pánico de quien ya cruzó un océano de incertidumbre para llegar a ese mostrador, y ahora le piden nadar un poco más. «Eu posso ajudar», dije, acercándome. La agente me miró con alivio inmediato. La señora levantó la insulina. «Ela pode levar líquidos medicinais», traduje con calma, desde que declare. «O gel pack precisa estar fechado y separado». La agente buscó bajo el escritorio una cartilla laminada, leyó rápido y asintió. «Sí, los líquidos médicos son permitidos si se declaran», repitió, «ahora para mí, ahora para ellos». Volví a traducir despacio, clavando cada frase, como estaca contra el viento del miedo. El marido intentó sonreír, agradecido. Revisé sus pases. Uno lo habían impreso en un kiosco sin conexión al sistema. Señalé la incongruencia. La agente reimprimió ambos correctamente y de paso los reubicó juntos. Cosas pequeñas, pero para quienes viajan, las cosas pequeñas son continentes. A mi espalda, el siseo de mi suegra se coló por debajo del ruido blanco del aeropuerto. «Siempre metiéndose donde no la llaman», soltó, como quien arroja un papel de chicle al suelo. Mi suegro sonrió de lado. Mi esposo clavó los ojos en el teléfono, más cómodo con la pantalla que con elegir bando. La mujer brasileña me tocó el brazo, los dedos tibios y temblorosos. «Deus te abençoe», murmuró. Bendiciones en luz fluorescente y aire viciado, como una vela encendida en ventana ajena.
Un hombre con traje azul marino se detuvo cerca del carril prioritario, observando. No era la mirada hambrienta del chisme, sino la atención medida de quien está entrenado para ver a la gente en momentos que la revelan. Los zapatos lustrosos pero discretos, un reloj de quien recuerda el tiempo más que presume de él. Abarcó el intercambio, la traducción, el alivio. Aparté la vista antes de cruzar miradas. No quería añadir pudor a una escena que pedía sencillez. Llamaron al grupo 5. Mis suegros desaparecieron, siluetas triunfantes en el túnel alfombrado del Finger. Sentí la cinta presionar contra mi cadera, la línea literal que me habían enseñado a no cruzar. La pareja brasileña me saludó con timidez, una gratitud que iluminó un pequeño espacio entre desconocidos. Correspondí con la mano y respiré. Dejé que el ruido del aeropuerto pasara a través de mí sin moverme del centro. Cuando por fin parpadeó el grupo 6 en la pantalla, levanté mi equipaje, reajusté la correa que se clavaba en el hombro y avancé. La agente escaneó mi pase. Su voz sonó cálida ahora. «Gracias por ayudar atrás», dijo. «Nos facilitó el trabajo a todos». Cayó sobre mí como una medalla pequeña que no sabía que necesitaba. Dentro del Finger el aire era más fresco. Un túnel estrecho de moqueta y metal que conducía a un rectángulo de luz y al olor de esperanza recirculada. Delante, una familia peleaba con la geometría imposible del cochecito. Presioné una palanca escondida y el armazón cedió. «Ahí está», dije, y la gratitud brotó en coro. Mis suegros aguardaban junto a la puerta del avión, deteniéndose solo para ser vistos. La boca de mi suegra se curvó al verme. Pase de económica, maleta con cicatrices, amabilidad gastada en monedas pequeñas. En el umbral, una sobrecargo de moño pulcro y ojos amables nos dio la bienvenida. Su mirada cruzó a mis suegros como luz sobre metal y, al llegar a mí, se ablandó apenas. Detalle mínimo. Crucé la cortina de ejecutiva, donde las chaquetas colgaban como logros suaves y las copas atrapaban destellos, y seguí hacia las filas que conocen la coreografía del compromiso. Codos recogidos, auriculares puestos, negociaciones por el compartimento superior que forjan alianzas o rencores más rápido que la política. En la fila 28, el pasajero de ventanilla levantó su mochila para que yo pudiera acomodar la maleta. ¿Puerta difícil?, preguntó con media sonrisa. «Con su clima particular», respondí, abrochándome. «El humor es el paraguas que llevas cuando el pronóstico no te merece confianza». Él rió y volvió a su libro. Me asenté, acomodé el bolso, comprobé mentalmente el gel de insulina como si fuese mío. El pasillo siguió con su procesión eterna de cuerpos y pertenencias. Una aldea voladora, armándose asiento por asiento. Cerré los ojos y rebobiné la escena del mostrador. No para elogiarme, sino para anclarme en la única elección que controlo. ¿Quién soy? Cuando alguien necesita ayuda. Lo demás, un número de asiento, una mueca, letras doradas, de pronto se sintió menos destino y más decorado. Un leve revuelo en ejecutiva atrajo miradas curiosas. El hombre del traje azul había abordado y hablaba en voz baja con una auxiliar en la galera. Le entregó una tarjeta delgada, oscura, con relieve, y asintió hacia el fondo con una sonrisa breve e indescifrable. No alcancé a oír, pero percibí un cambio, como la presión que varía antes de una tormenta o de una revelación. «Tripulación, puertas en automático para despegue», anunció la cabina. Pestillos cerrándose, voces que bajan, luces que se enfrían. Miré mis manos, aún con ese temblor finísimo que se agarra al hueso como un trueno residual, y lo dejé pasar. La amabilidad no es moneda que se gasta para ser vista, pero a veces el mundo toma nota igual. El avión se deslizó por la pista, la vibración anunciando que Nueva York quedaba atrás. Las luces del aeropuerto se hicieron pequeñas luciérnagas hasta que la nube las tragó. A mi alrededor, el murmullo se volvió rutina. Maletas en los compartimentos, clics de cinturones, suspiros que mezclaban ansiedad y cansancio. Cuando la señal de cinturón se apagó, la cabina recobró vida. Un niño reía al fondo, un ejecutivo desplegaba su portátil, el tintinear de vasos de plástico se expandía como un eco suave. El hombre del traje azul marino se levantó un instante, habló con una sobrecargo y desapareció tras la cortina.
Yo pensé que el episodio de la puerta quedaría allí, perdido en la memoria colectiva de un aeropuerto caótico, hasta que, media hora después, la sobrecargo de moño impecable se detuvo junto a mi asiento. «Señora, ¿podría acompañarme un momento?», dijo en voz baja, serena. Mis manos sudaban, mientras mi vecino se acomodaba para dejarme pasar. Seguí a la auxiliar hacia adelante, el pasillo ahora convertido en escenario. En la fila 10, la cortina se abrió. El aire de ejecutiva tenía otro ritmo, olor a cítricos y manteles blancos. Allí estaba él, de pie, firme, el hombre del traje. Sus ojos, ahora cercanos, tenían la calma de alguien acostumbrado a observar antes de hablar. «Buenas noches», dijo en un tono claro, y extendió la mano. «Soy Daniel Hart, CEO de la aerolínea». Mi boca se quedó seca. Apreté su mano con torpeza. Un gusto. Lo vi en la puerta. Continuó. Ayudó a esa pareja. Tradujo. Corrigió el error en el sistema. No buscaba reconocimiento, pero lo que hizo marcó la diferencia. Eso es lo que queremos en nuestros vuelos. Pasajeros que suman humanidad donde la rutina la roba. No levantó la voz. No buscó aplausos. Simplemente giró un poco para que los de las primeras filas nos vieran y repitió con naturalidad. Valoramos la amabilidad, sobre todo la que se da sin esperar nada. Y volvió a estrechar mi mano, público y deliberado, como quien estampa un sello imposible de borrar. Las miradas se giraron, los murmullos nacieron. Y allí, apenas unas filas detrás, mis suegros me reconocieron de golpe. La mueca incrédula de mi suegra fue como un espejo roto. No sabía si tragar la rabia o fingir indiferencia. «Gracias», alcancé a decir. «No hice mucho, hizo lo suficiente», contestó Hart. Asintió a la sobrecargo, que me entregó un sobre discreto. «No es un pago, es un agradecimiento, una nota y un cambio de asiento para lo que resta del vuelo, si lo desea». Miré hacia atrás. La pareja brasileña dormía tranquila. Recordé la cinta de embarque que me frenaba, las palabras que me achicaban. Pensé en el filo de la burla de mi suegra y decidí, sí, lo aceptaré. La sobrecargo me guió a la fila 3. El asiento parecía más amplio, sí, pero lo que realmente me llenó fue la sensación de haberme permitido estar allí sin disculpas. Al otro lado del pasillo, mis suegros se quedaron mudos. Mi suegro intentó sonreír con sarcasmo, pero le falló el gesto. Mi suegra no pudo sostener mi mirada. El altavoz sonó minutos después. «Damas y caballeros», dijo una voz amable. «Hoy un pasajero ayudó a otros en el embarque, facilitando nuestro trabajo y mejorando su viaje. Agradecemos a todos los que eligen la amabilidad cuando viajan». No hubo nombre, no hubo espectáculo. Solo una frase que cualquiera podía reclamar como propia. Si alguna vez viviste algo parecido, un desconocido cambiándote el día en medio de un viaje, compártelo en los comentarios. Tus palabras podrían ser el faro de alguien más. Me hundí en el asiento. El murmullo de los motores regresó a su música constante. El vuelo continuaba igual. Y, sin embargo, todo había cambiado. La cabina descendió a un murmullo más suave. Los carritos rodaban entre las filas, vasos chocaban. El aroma metálico de las comidas recalentadas se mezclaba con el aire enrarecido. En la fila 3, mi bandeja estaba limpia, el cinturón suelto sobre mi regazo, y por primera vez en mucho tiempo no me sentía invitada de prestado. Al otro lado del pasillo, mis suegros estaban rígidos. Mi suegro jugaba con el reloj, dándole vueltas sin necesidad. Mi suegra no podía evitar mirarme cada pocos minutos, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Cada vistazo era un recordatorio de lo que había sucedido frente a sus propios ojos. El CEO Hart se mantenía en la primera fila, revisando notas en su tableta. No volvió a mirarme, y esa indiferencia digna lo hizo más grande. No era un gesto para exhibirse, fue real. El avión encontró su ritmo. El zumbido constante casi arrullaba a los pasajeros. Algunos se acomodaban con manta, otros se perdían en pantallas. Yo me limité a beber agua, tratando de anclarme en esa calma. Pero no duró mucho. Mi esposo se inclinó hacia mí, nervioso, con la voz baja. «No pensé que esto pasaría», murmuró. «Yo tampoco», respondí, sonriendo con un temblor que no quise mostrar. Él dudó un instante y añadió, bajando aún más la voz: «Ellos se equivocaron contigo, en la puerta». Las palabras no borraron la herida, pero sonaron como la grieta de un muro que llevaba años sólido.
Mi suegra, con oído fino, no tardó en reaccionar. «Basta de teatro», susurró con dureza. «Un asiento no cambia a las personas». La frase resonó hueca. Ella misma parecía darse cuenta. Mi padre político evitó la mirada, hundiéndose en el respaldo. Y entonces, la verdadera turbulencia. El avión se sacudió con brusquedad. Las luces titilaron. Hubo un vaivén que arrancó un coro de jadeos. Los cinturones se tensaron. Los brazos buscaron apoyos. El capitán habló con calma desde la cabina, pero el aire insistía en zarandear la máquina. Frente a mí, un hombre de negocios apretaba los reposabrazos hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Al otro lado, mi suegra cerró los ojos, murmurando plegarias entre dientes. La ironía me atravesó. Ni el lujo ni los boletos dorados podían proteger del miedo a caer. En ese instante, todos éramos iguales, todos pasajeros de la misma fragilidad. El temblor cesó poco a poco. Risas nerviosas llenaron el vacío, como quien celebra seguir aquí. Respiré hondo. Mis suegros permanecieron mudos, petrificados en su orgullo. Pero yo lo entendí. Lo que cuenta no es el asiento que ocupas, sino la forma en que lo sostienes cuando el cielo decide moverse. Apoyé la cabeza contra el respaldo y sentí una certeza. Lo que había vivido ya no se trataba de revancha, era dignidad, un aprendizaje que ninguna turbulencia podía arrancar. Si alguna vez alguien intentó reducirte y la vida te devolvió la certeza de tu valor, cuéntalo en los comentarios. Tus palabras pueden ser el salvavidas de otro. Las turbinas recuperaron su música constante. Afuera, entre nubes que se abrían, un destello de luna iluminó la ruta, y en ese brillo supe que el viaje apenas estaba comenzando dentro de mí. El vuelo atravesaba cielos tranquilos, el Atlántico extendido como un espejo oscuro bajo nosotros. La cabina se había sumido en esa calma de crucero. Luces tenues, mantas sobre los hombros, pantallas parpadeando escenas silenciosas. Pero en la fila 3, la paz era solo apariencia. El silencio entre mis suegros y yo pesaba más que el rugido de los motores. Mi esposo se removía en su asiento, atrapado entre dos fuegos. Me miraba, luego miraba a sus padres, como si buscara un gesto que uniera lo que estaba fracturado. Su mano rozó la mía bajo el reposabrazos, tímida, como un puente frágil. Mi suegra lo advirtió al instante. Sus labios se tensaron en una línea fina, los ojos brillando con desdén. ¿Crees que esto cambia algo?, me lanzó con voz baja y afilada. Un simple apretón de manos no te hace igual a nosotros. La frase cayó con la intención de herirme, pero ya no tenía filo. Esta vez sonaba débil, más necesidad que convicción. La miré directo, sin levantar la voz. «No se trata de ser igual», respondí serena. «Se trata de ser vista». La respuesta la desarmó más que cualquier reproche. Bajó la mirada, como si la ventana fuera refugio. Mi suegro fingió revisar la hora. Incómodo. Una sobrecargo regresó en ese momento con toallas calientes. Dejó una en mi bandeja con una sonrisa breve, y en sus ojos había complicidad silenciosa. Pequeños gestos, anclas invisibles que me mantenían firme. Entonces, mi esposo habló, esta vez con firmeza, no con susurros. «Mamá, papá, basta. Ella merece respeto, más del que ustedes le han dado. Hoy lo demostró». Sus palabras sacudieron más que cualquier turbulencia. El aire alrededor de nosotros se tensó. Mi suegra apretó los labios, buscando una réplica que no llegó. Mi suegro bajó la cabeza, rendido en su silencio. El CEO, a pocos asientos de distancia, permanecía concentrado en sus notas. Tal vez nunca supiera que su gesto había desencadenado algo más profundo que un cambio de asiento. Había abierto la grieta por donde entraba la verdad. El altavoz anunció el inicio del descenso hacia Europa. El murmullo del avión renació, respaldos enderezados, cinturones ajustados, ventanas abiertas para contemplar el amanecer. Afuera, tonos rosados y dorados pintaban el horizonte. Yo observé ese cielo y comprendí que el viaje había dejado de ser una ruta en el mapa. Se había convertido en un trayecto interior. Mis suegros seguían rígidos, sin aceptar, pero ya no podían negar lo ocurrido. Si alguna vez sentiste el juicio de tu propia familia en público, comparte tu historia en los comentarios. Puede que tu voz sea la fuerza que alguien necesita. El avión descendía,
Londres brillaba como un tapiz de luces abajo, y yo sabía que algo había cambiado para siempre. No solo la forma en que ellos me miraban, sino la forma en que yo me miraba a mí misma. El letrero del cinturón volvió a encenderse mientras el avión iniciaba el descenso hacia Londres. La voz del capitán, serena, nos pedía asegurar bandejas y respaldo. Afuera, las nubes se abrían y dejaban ver un amanecer que teñía de plata el cielo. Dentro, el silencio entre mis suegros y yo era más fuerte que cualquier anuncio. Mi suegra miraba fijamente por la ventanilla, las manos crispadas en el reposabrazo. Mi suegro se ajustaba la corbata una y otra vez, sin motivo, como si ese gesto lo protegiera de reconocer lo evidente. Mi esposo permanecía tenso, con la vista al frente, como si reuniera fuerzas que llevaba demasiado tiempo guardando. Las ruedas tocaron la pista con un golpe seco, arrancando un coro de suspiros y aplausos aislados. El avión rodó por el asfalto mojado, y con cada sacudida sentí que se acercaba un momento inevitable. Mientras esperábamos a desembarcar, el Theo Hart se levantó de su asiento en la primera fila, agradeció a la tripulación y se encaminó hacia la salida. Antes de desaparecer, giró apenas y me dedicó un gesto con la cabeza, sobrio y firme. No fue espectáculo, fue reconocimiento. Mis suegros se removieron incómodos. El pasillo estaba detenido y el cruce de miradas no se podía evitar. Mi suegra rompió el silencio, la voz baja y cortante. ¿De verdad crees que un gesto cambia quién eres? Un asiento no te da tu lugar. La miré sin titubear. No lo cambia. Solo me recuerda que nunca necesité tu permiso para tenerlo. Las palabras flotaron entre nosotros como cuchillas envueltas en calma. Por primera vez, mi esposo se irguió, con la voz más firme que le había escuchado en años. Mamá, papá, ella tiene razón. Y si ustedes no pueden verlo, quizá es hora de preguntarse por qué. La respuesta fue el silencio. Mi suegra abrió la boca, pero no salió nada. Mi suegro bajó la mirada, derrotado por su propia incomodidad. La fila avanzó lentamente. Entramos al Finger, ese túnel frío que conecta mundo. Mis suegros caminaron delante, su orgullo convertido en equipaje demasiado pesado. Mi esposo permaneció a mi lado. Esta vez, tomó mi mano con decisión, sin miedo a que nadie lo viera. Al salir al hall de Heathrow, el aire fresco me golpeó el rostro. Las pantallas anunciaban vuelos, la gente corría con maletas, la ciudad esperaba más allá. Pero yo no caminaba igual. Había dejado en ese vuelo algo que ya no me pertenecía, la necesidad de ser validada por quienes nunca quisieron hacerlo. Si alguna vez bajaste de un avión o de cualquier lugar, sabiendo que dejabas atrás algo más que un asiento, cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede dar valor a otros. Respiré hondo. Londres amanecía, y yo también. El hall de Heathrow hervía de movimiento, maletas rodando, anuncios en varios idiomas, abrazos de reencuentro. En medio de ese caos, mi esposo y yo avanzábamos despacio. Sus padres iban unos pasos delante, erguidos en silencio, como si su orgullo fuese un abrigo imposible de quitar. Él me miró de reojo, cargando aún parte de su equipaje, pero esta vez con otra expresión. «Tenías razón», dijo con un hilo de voz firme. «Yo debería haberte defendido antes. Hoy lo entendí todo». Sus palabras no eran un premio ni un regalo. Eran un inicio, y ese inicio pesaba más que cualquier final. Mis suegros no giraron. Mi suegra ajustó su bufanda, como si la tela pudiera ocultar el temblor de lo vivido. Mi suegro caminaba rígido, incapaz de sostenerme la mirada, y yo comprendí. Algunas batallas no se ganan con gritos, sino con la verdad expuesta frente a todos. En la cinta de equipaje, un hombre mayor luchaba por levantar su maleta. Sin pensarlo, me acerqué y lo ayudé. Él sonrió, agradecido. Fue un gesto mínimo, humano. Pero mi esposo lo vio y con una media sonrisa murmuró: «La bondad siempre te sigue». Ahí lo entendí. El verdadero asiento que había reclamado no estaba en la fila 3. Ni se trataba de copas de vino, ni de almohadas más blandas. Era el lugar dentro de mí misma. El espacio que había defendido al no dejar que me hicieran pequeña. Ese era el asiento que nadie podía arrebatarme. Afuera, Londres amanecía con su aire frío y el rugido de taxis y autobuses. La ciudad abría posibilidades, pero lo esencial ya había ocurrido. Había llegado no solo a un destino, sino a mí. Respiré profundo,
dejando atrás las risas crueles, los boletos dorados, los silencios cómplices. Llevaba conmigo algo mucho más valioso, la certeza de que no necesito validación de quienes nunca quisieron darla. Y si alguna vez alguien te hizo sentir menos, recuerda esto: el mundo podrá burlarse de tu asiento, pero solo tú decides el valor de tu viaje, porque a veces el verdadero ascenso no está en dónde te sientas, sino en quién te conviertes por el camino.